Le voy a ceder la palabra a Johanna Garay. Ella es Product Owner en Auna, es una crack en este tema del Growth Marketing, y el tema de hoy justamente son estos Growth Loops. Growth Loops. Johanna, yo te cedo el paso y estamos súper atentos para escucharte. Gracias, Francisco. Bueno, nada, chicos, bienvenidos. Eh, Realmente, como decía Francisco, estoy asombrada con la convocatoria. De hecho, como les comentaba hace unos momentos, es la primera clase de alguna manera que tengo con colectivo. Me he subido a bordo hace poquito, pero voy a estar siendo practitioner dentro de la ruta también, que es algo que me tiene muy, muy emocionada. Y espero que esto les deje como ese, como decía Francisco, ese, no sé si decir sin sabor o con ese picante como para que ustedes decidan inscribirse en la ruta, ¿no? Un poco, no quiero extenderme un poco mi experiencia, de hecho, básicamente esos últimos 5 o 4 años he tenido la oportunidad de participar de proyectos muy, muy lindos. Uno de ellos, y espero que lo hayan escuchado, el lanzamiento de Uber Eats en Perú. Luego también he podido lanzar la aplicación de delivery de supermercados de Totus, tanto aquí en Perú como en Chile. Y bueno, hoy en día me encuentro siendo Product Owner de go-to-market de Farmauna.com, que ha sido la primera farmacia retail y digital del Perú, ¿no? Con miras también a lanzarse en otros mercados de Latinoamérica. Entonces, básicamente, como ven, los últimos años de mi vida los he enfocado muchísimo en productos digitales. Si bien mi background, como ven también antes, he sido Product Manager de Xerox, básicamente cuando comienzo a trabajar más toda la parte de growth, marketing, es cuando comienzo a trabajar en Uber, ¿no? Y yo también he aprendido muchísimo a lo largo de estos años. De hecho, una de las cosas que normalmente comento es que para estar en este rubro hay que ser bien humilde, ¿no? Porque uno nunca está al tanto de todo. Normalmente hace 2, 3 años, al menos en Perú, la terminología de growth o crecimiento, ¿no? No lo escuchábamos, no era tan común. Hoy en día es casi que un básico, ¿no? Poder estar enterados por lo menos de qué cosa significa. Y justamente antes de empezar, como no los conozco, no tengo la oportunidad de conocerlos a todos directamente, y no sé si es que tienen de pronto un background más de marketing, un background más de ventas, de pronto alguien que simplemente por curiosidad está y quiere saber un poquito más. Vamos a hablar primero de qué cosa es growth. ¿Qué cosa es growth? Y luego vamos a pasar un poco a aprender ya más sobre los loops de adquisición, que es básicamente el objetivo de esta sesión, que es ahondar en qué es un loop de adquisición o un bucle de adquisición, la arquitectura o cómo se construye este bucle, los tipos de bucles de crecimiento o growth loops, si es que lo quieren decir en inglés, y los ejemplos, y finalmente tenemos un reto de preguntas, igual como para tenerlos enganchados y asegurarme de que me entendieron durante la sesión. ¿Sí? Entonces, como les decía, estos últimos años hemos escuchado mucho acerca de growth. Y me pasa muchísimo en general cuando hablamos de growth, a veces escuchamos marketing digital, ¿no? Marketing digital no es growth, de hecho es un camino para el growth. Growth no es un hack, que también escuchamos mucho la terminología growth hacking, ¿no? Hack es simplemente un medio para llegar o algo que resuelve el problema de crecimiento, ¿no? Pero básicamente, un poco la idea que quiero que se lleven es que un hack no es growth, marketing digital no es growth. Growth es una metodología más una disciplina de testeo rápido en donde nos permite este testeo rápido identificar ciertos problemas y que a través de esta identificación o definición de problemas vamos a nosotros determinar ciertos hacks que queremos probar para resolver esos problemas. Y eso nos va a dar un crecimiento más eficiente, un crecimiento más sostenible en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo distinto? Growth ya no es solamente marketing, growth no solamente es data, sino básicamente es la intersección entre 3 disciplinas: data, marketing y producto. Y por eso es que hoy en día ya todas las empresas tratamos un poco de migrar hacia lo que es growth, ¿no? Porque de alguna manera viene un crecimiento un poco más sólido. En una definición, growth básicamente es un proceso de experimentación rápido para generar conocimiento que lleve a un crecimiento eficiente. Entonces, cuando hablamos de growth o de crecimiento, ¿no? Esto es algo muy importante porque a veces creemos que cuando recién nosotros iniciamos un producto o un proyecto, emprendimiento, ojo que cuando decimos startup,
quiere decir el punto de inicio, ¿no? De un proyecto, porque hay mucha gente que me pregunta, bueno, ¿y growth solamente es para las empresas de tecnología? No. Growth lo podemos aplicar, por ejemplo, y lo están haciendo hoy en día empresas como Alicorp, en donde necesitan lanzar nuevos productos, ¿no? También se aplican estrategias de growth. Entonces, también en las empresas más burocráticas y más antiguas, hoy en día estamos hablando de estrategias de growth, ¿no? Entonces, miren la terminología de startup como un punto de inicio del proyecto que quiera hacer, ya sea mi emprendimiento, sea un intraemprendimiento, por ejemplo, en el caso de Farmauna.com es un intraemprendimiento del grupo Auna, o ya sea una startup de las que nosotros conocemos, como Rappi, como Uber, Pedidos Ya, etcétera, ¿no? Entonces, es importante definir dónde es que comenzamos a hablar nosotros de growth, ¿no? Y esto lo determina básicamente dos divisiones. Cuando nosotros recién iniciamos, tenemos este punto de inicio, valga la redundancia, nuestra prioridad es optimizar el aprendizaje y el descubrimiento. Es donde yo entiendo, por ejemplo, si es que mi producto va de pronto hacia un mercado más de jóvenes, de un mercado más adulto, entiendo en qué horas son las que compran, cómo compran, etcétera, ¿no? Lo que voy a priorizar es todo lo que yo pueda aprender y descubrir de cara al producto o servicio que estoy introduciendo al mercado. El proceso que llevamos en un punto de inicio es el loop o el bucle en donde nos encargamos de construir, medir y aprender. Y así es como vamos nosotros constantemente creando nuestro producto. Y el objetivo de esta etapa es el Product Market Fit o cómo encajamos el producto dentro del mercado. Y ahora vamos a hablar un poquito más de esta terminología para que se entienda un poco mejor, pero básicamente esto es lo que hacemos en esta primera división. Y la segunda división, que la llamamos el Scale Up o la etapa de crecimiento, la prioridad va a ser evidentemente optimizar ese escalamiento. El proceso va a ser pasar de encajar el producto hacia growth o hacia el crecimiento, y el objetivo evidentemente va a ser crecer. Entonces, ¿dónde es que encaja growth? Probablemente a la mitad del proceso donde tengo el startup o el punto de inicio de mi proyecto, y comienzo a tener indicios de que al parecer mi producto está encajando dentro del mercado o tengo product market fit. ¿Qué es el product market fit? El famoso product market fit, ¿no? El product market fit o cómo encajamos el producto en el mercado es cuando hemos generado o tenemos indicios de que hemos generado algo que la gente realmente quiera y está pagando por ello, casi que orgánicamente, casi que yo no tengo que meter marketing para que la gente esté jalando mi producto. ¿Y por qué es tan importante tener product market fit o encajar el producto antes de hacer crecer mi producto o servicio? Porque de lo contrario estaría escalando agresivamente algo que el cliente o el mercado no necesariamente quiere, y lo que va a suceder es que voy a hacer una inversión gigante para escalar el producto, y lo que voy a ocasionar es que en algún punto me voy a dar cuenta que no está funcionando, que no es sostenible, y voy a tener que retroceder y comenzar desde cero. Entonces, he hecho un gasto innecesario de dinero, y por otro lado no estoy beneficiando a nadie, ni al cliente, porque no estoy satisfaciendo las necesidades con mi producto ni con mi servicio, y por otro lado tampoco estoy generando un beneficio para la empresa en la que estoy, donde básicamente son las ventas, ¿no? En cualquiera de sus tipos, ya sea una ONG o ya sea una empresa que persigue más como ventas digamos, en soles o en dólares, ¿no? Entonces, ¿qué es importante antes de hablar de growth o de crecimiento? Justamente haber encajado el producto. Y es ahí donde comenzamos a hablar de los loops de adquisición. Pero antes de entrar a los loops de adquisición, vamos a hablar del famoso embudo de conversión. Me imagino que muchos de ustedes, ya un par de años atrás, hemos estado en los diferentes negocios hablando del embudo de conversión. Este embudo se conoce como el embudo AR. Hay algunas personas que lo llaman también el embudo pirata. ¿Por qué? Porque está compuesto por estos 5 pasos, ¿no? Adquisición, activación, retención, revenue, que viene a ser ventas, y referidos, ¿no? El embudo AR. ¿Qué pasa con el embudo AR y por qué hoy en día hay algunos, en general marketeros o especialistas en growth, que están cuestionando cómo funciona el embudo de conversión? ¿Qué sucede? Que nos hemos dado cuenta que el embudo de conversión de alguna manera crea silos estratégicos entre las diferentes áreas que manejan los pasos del embudo. ¿Qué va a pasar? Que probablemente tú vas a tener un equipo de marketing enfocado en la adquisición, otro equipo de producto enfocado en la activación y retención, probablemente abajo tendrás el equipo de ventas,
cerciorándose todo el tema de la venta, y luego nuevamente el equipo de producto. ¿Y qué sucede? Cada una de las áreas persigue KPIs, ¿no? O indicadores distintos, lo que hace que de alguna manera no estemos alineados, ¿no? Y ahora les voy a dar un ejemplo para que se entienda un poco mejor más adelante, ¿no? ¿Por qué y qué sucede cuando de alguna manera tenemos áreas distintas enfocados en cada uno de los pasos del embudo? Se crea una estrategia unidireccional, perdón, y agrega más personas al top del funnel o arriba del funnel para obtener más output o lo que sobra del embudo, ¿no? Entonces, cada vez que yo quiera crecer, ¿qué va a pasar? Voy a tener que ensanchar la parte de arriba del embudo para poder tener más rezagos al final de ese embudo de conversión. Entonces, ¿qué es un growth loop, ¿no? ¿O qué es un bucle de crecimiento? La mejor definición creo que la ha hecho Brian Balfour, que básicamente dice que un growth loop es un sistema cerrado en el que la entrada en una etapa siempre genera resultados en la otra. Y estos resultados pueden reinvertirse en la etapa inicial. Y hay diferentes growth loops, ¿no? Vamos a verlos más adelante, tanto para adquisición como para retención. Y de adquisición también hay subtipos de bucles de crecimiento. Pero básicamente, y para que se entienda mejor, vamos a ver también con un ejemplo qué es o cómo funciona un loop de adquisición. Entonces, Johanna, ¿qué significa esto? Que ahora que existen los loops de adquisición ya no tengo que mirar el embudo de conversión. Hay mucha gente, en realidad, como les comentaba, que dice que el embudo de conversión está por morir, ¿no? Que de alguna manera el loop de adquisición no llega para reemplazarlo, pero que el embudo de conversión va a tener que migrar a alguna otra metodología que de alguna manera nos traiga un crecimiento más estratégico. En lo personal, creo que pueden coexistir, que el loop de adquisición no reemplaza al embudo. ¿Por qué? Porque se va a enfocar en abordar el problema de la optimización de crecimiento, mientras el embudo va a estar enfocado en ciertas métricas de negocio. Entonces, para mí, son dos metodologías que de alguna manera tienen que coexistir dentro de la empresa. Y le vamos a dar la responsabilidad, sí, de la adquisición y del crecimiento a todo lo que son los bucles, ¿no? De crecimiento. Cuando usamos los growth loops, bueno, ya lo habíamos conversado, cuando estamos en Product Market Fit, tenemos que cerciorarnos de que estemos con algún tipo de indicio de fit de encajar el producto dentro del mercado. Y por otro lado, cuando hemos identificado que tenemos el canal para hacer crecer y que se amolde a nuestro producto, lo que también llamamos el channel fit, ¿no? Entonces, ¿qué hace distinto un bucle de un embudo de conversión? Y aquí es un poquito lo que les explicaba en cuanto a equipos, ¿no? Si es que vemos, por ejemplo, la etapa de adquisición y la de retención, tengo normalmente un equipo de adquisición y retención ocupados en pensar estrategias para continuamente adquirir, continuamente retener. Luego tengo a otro equipo de toda la parte de diseño, ¿no? Diseño de la experiencia, que es UX, y un CRO, que por su terminología en inglés es básicamente una persona que esté optimizando la tasa de conversión en la parte de activación, y luego tengo el área de ventas y de producto, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? Los funnels operan en una dirección y de alguna manera promueve distintos KPIs para cada área, ¿no? Y el éxito en alguno de estos pasos puede ser perjudicial para otro. ¿Por qué? Y les voy a dar un ejemplo. ¿Qué sucede si es que nosotros somos todos una empresa y nos comenzamos a dar cuenta que tenemos una buena tasa de conversión al final, ¿no? O sea, nosotros adquirimos y luego convertimos con una tasa de conversión bastante favorable. ¿Qué va a pasar? La empresa va a voltear y le va a decir al equipo de marketing o de adquisición: necesitamos más leads. Necesito más leads porque veo que tengo una buena tasa de conversión, por lo tanto creo que mientras más leads entren, más voy a convertir yo, y no necesariamente. ¿Por qué? Lo que va a hacer el equipo de marketing, cuando su objetivo es la generación de leads, va a voltear y va a comenzar a invertir, por ejemplo, digamos, más en pauta, ¿no? Entonces metemos más pauta a Google, metemos más pauta a Facebook, de pronto, no sé, pagamos influencers, hacemos incluso campañas en donde, de ATL, ¿no? De BTL, etcétera, en donde invertimos. ¿Y qué va a suceder? Voy a comenzar probablemente a bajar la calidad del lead o del referido que yo traiga al embudo. Y lo que va a suceder es que marketing te va a decir: tú querías que pase de X a 2X, y yo cumplí con mi objetivo. Pero ¿qué va a pasar más abajo? Como los leads que están trayendo es de menor calidad o de menor propensión a la conversión que antes, voy a terminar impactando a mi tasa de conversión
más abajo, ¿no? Lo que va a tener que hacer que el equipo que se encargue de ver tasas de conversión tiene que ver qué cosa está fallando en el funnel y nuevamente, ¿no? Entonces trabajamos de manera aislada, en donde cada uno tenemos objetivos distintos, lo que hace que marketing diga, yo ya cumplí con mi tarea, y luego le paso el problema a otro equipo, ¿no? ¿Qué es distinto en el caso del bucle? Como ven aquí, es un sistema cerrado, ¿no? Un sistema cerrado en donde hay un input primero, que se genera a través de un nuevo usuario, ¿no? Entra un input y luego hace una acción que tiene que ver con mi producto. Una vez que hace esta acción, automáticamente este nuevo usuario me genera un output y ese output me permite poder reinvertir lo ganado en este ciclo en el primero y nuevamente me genera un nuevo usuario. Entonces los loops o los bucles de crecimiento contribuyen siempre a una creación de un valor de producto, porque la acción la haces en el mismo producto. O sea, es el que te ayuda a generar esa adquisición, está dentro de esa generación, ¿no? Entonces es un ciclo que básicamente se sostiene entre sí, en sí mismo, en las acciones que tienen, en las tres partes que tienen. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un funnel clásico y un bucle de crecimiento? Primero, como habíamos mencionado, un funnel clásico tenemos un crecimiento lineal. En el caso de un crecimiento a través de un bucle, el crecimiento es compuesto. Por otro lado, el funnel clásico representa tácticas de adquisición que son fáciles de replicar. ¿Por qué? Yo solamente aplico, por ejemplo, una estrategia de paid media, canales pagos, y eso lo puede replicar. Aplico promociones, eso también es replicable. En cambio, en el caso del bucle de adquisición o del growth loop, para poder copiar mi estrategia, tendrían que copiar mi producto, porque recuerden que el usuario, el input que entra, hace una acción dentro del producto y luego genera output. Por eso es que tendrían que copiar, que puede ser que venga alguien y copie el producto, pero probablemente se va a demorar mucho más en poder copiarlo que de pronto si yo tengo una táctica simple de adquisición. Y eso nos lleva a poder defender de alguna manera mejor nuestro producto o servicio. En el caso del funnel clásico, constantemente vamos a tener que estar buscando cómo encontrar o cómo generar nuevas estrategias de adquisición. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona un growth loop? ¿Ya? Y aquí les traigo un ejemplo claro, y creo y espero que todos hemos escuchado. ¿Todos hemos escuchado de TikTok, de la aplicación de TikTok? Creo que sí. Me parece que sí, ¿cierto? Entonces, imagínense esto. Ustedes antes de entrar a la clase o después de la clase no están en TikTok. Imaginemos que no nos hemos descargado la aplicación de TikTok y estamos en Instagram o estamos en Facebook. Y de pronto vemos que uno de nuestros amigos ha compartido un video de un reto de baile, ¿no? Y vemos que ahí, dentro del video, hay una marca de agua que dice TikTok, ¿no? O dice reto de TikTok, reto de baile. ¿Qué voy a hacer automáticamente yo si es que me interesa o me parece curioso el reto? Voy a buscar la aplicación, ¿no? Y probablemente la voy a descargar. Y ese es mi input. Yo descargo la aplicación y genero una cuenta, ¿no? Genero mi cuenta. Luego, ¿qué sucede? Como estoy interesada en realizar ese reto de baile o ese reto cómico que hay en TikTok, lo que hago es generar un video. Grabo un video, ¿no? Y lo publico dentro de la red de TikTok, y esa es la acción. Estoy usando el producto para generar contenido. Y finalmente, ¿qué hago? Incluso comparto fuera de la red de TikTok, que créanme que la opción de TikTok de descargar el video fuera, digamos, de la aplicación para compartirlo en otras redes sociales, algo que normalmente no teníamos en otras aplicaciones, no lo pusieron por error, lo pusieron justamente para poder apalancarse de una nueva red que tenía que crecer y tenían que publicarse en otras redes sociales, ¿no? Entonces lo que hago es jalar ese video o publicar ese video en mi mismo feed o en mi misma cuenta de TikTok para que la gente me ponga likes, tenga shares, compartir, etcétera, ¿no? Jalo el video y lo puedo publicar en YouTube, lo puedo publicar en Facebook, en Instagram, ¿y qué genero? Otra persona de otro amigo que le interese y vuelve nuevamente esa persona nueva a descargar la aplicación y a generar una cuenta. Y ahí tenemos el bucle que se cierra y entra como en un círculo vicioso, ¿no? Y eso es básicamente de lo que se trata un loop de crecimiento, un loop. El que les he explicado es un loop de adquisición,
pero TikTok también tiene un loop de retención. Vamos a tocar brevemente qué es un loop de retención más adelante, ¿no? Pero el que les he explicado es básicamente cómo un usuario nuevo me está generando contenido para generar más usuarios nuevos. ¿Cuánto gastó TikTok? 0. No le costó absolutamente nada. Lo único que hizo bien TikTok es estudiar y entender cómo es que iba a ser el comportamiento de sus usuarios y qué debía de hacer para que estos se vuelvan virales sociales, ¿no? En redes sociales. Incluso, no sé si les ha pasado o recuerdan, bueno, la gente que está en marketing, de alguna manera tenemos que tener cuentas de TikTok, por más que no las usemos, porque tenemos que entender qué cosas está en trending topic, etcétera, todo lo que esté en tendencia, etcétera. Pero no sé si les ha pasado o han escuchado de algunas influencers que hablan siempre de que a veces cuando publicas historias o haces publicaciones en Instagram o Facebook de TikTok, la red de Facebook te lo baja. ¿Por qué? Porque Instagram, evidentemente, o Facebook se dan cuenta que lo que está haciendo TikTok es apalancarse del alcance que tienen otras redes sociales justamente para volverse virales y son claramente competencia, ¿no? Entonces, para que ahí se entienda un poquito mejor qué cosa es un loop. Y eso es lo que les decía, ¿no? Cómo coexisten los embudos o los funnels versus lo que son los bucles o los loops en general de crecimiento, ¿no? Son dos formas distintas de visualizar el negocio, ¿no? Como les decía, no son excluyentes. Probablemente el embudo AR o el embudo pirata nos va a ayudar a visualizar las métricas clave de negocio y por otro lado, los loops se van a encargar de ver cómo optimizamos toda la parte de las métricas de adquisición y retención. Por eso siempre digo yo que pueden coexistir, ambas estrategias pueden coexistir. Joana, ¿existe alguna fórmula? Es decir, yo puedo decirles ahorita vayan a sus negocios y apliquen esto y funcione. No, porque recuerden que los loops de adquisición están fuertemente relacionados con su producto. Entonces va a depender mucho del rubro, va a depender mucho del usuario, va a depender mucho de cómo están encajando ustedes su producto dentro del mercado. Entonces, para cada uno de nosotros, la estrategia para sus negocios y para nuestros proyectos va a ser completamente distintos esos loops de adquisición, ¿no? En donde el propio uso del producto debe poder generar un nuevo cohort o un nuevo cohorte de usuarios. ¿Sí? Entonces, yo les mencionaba, ¿no? Que así como hay loops de adquisición, también tenemos loops de retención. Un loop de adquisición, y lo hemos venido hablando, básicamente es el bucle o el proceso por el cual mis nuevos usuarios tienen la responsabilidad de traerme nuevos usuarios, mediante ya sea acciones incentivadas dentro de la plataforma o producto, y también que de alguna manera me permite reinvertir lo que el ingreso de un usuario nuevo directamente en campañas de adquisición. Y ahora vamos a ver 4 tipos de loops de adquisición, ¿sí? Y luego tenemos los engagement loops o los loops de retención, en donde tengo un compromiso del usuario en el producto, perdón, que lleva a un mayor compromiso delante, ¿no? Es decir, que de alguna manera yo retengo a mi usuario para que use cada vez más mi producto mediante triggers de retención, mediante experimentación del core value del producto. ¿Cuál es un ejemplo de un engagement loop? Creo que todos conocemos Netflix, ¿cierto? Todos estamos de alguna manera conectados a esta plataforma de streaming. ¿Qué hace Netflix para retenernos? Nosotros, por ejemplo, yo vivo con mi pareja en mi casa y tenemos cada uno un usuario distinto. Si ustedes entran a mi usuario, probablemente las series o las películas que me aparezcan primero van a tener que ver con comedias románticas, van a tener que ver con películas de terror, que es lo que normalmente yo veo. Pero si es que abrimos desde su usuario, ojo, somos la misma cuenta, pero cada uno tiene su usuario, probablemente lo que él vea sean películas más de acción, cosas de fútbol, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que sucede acá y cómo es que Netflix genera esa retención? Hay dos formas, ¿no? Justamente alimentándose del comportamiento que tú tienes en la misma plataforma, es decir, si es que yo sé que a Joana normalmente le gusta ver comedias románticas, lo que le voy a mostrar son comedias románticas, ¿para qué? Nuevas series de comedias románticas o películas de comedias románticas, ¿para qué? Para que se quede más tiempo en la plataforma de streaming, ¿no? Y me consuma más horas, porque yo prefiero que esté conectada a Netflix a que se cambie y esté en Amazon, o a que se cambie y esté en HBO Max, o incluso que salga de su casa a caminar un rato, ¿no? Lo que quiere la plataforma de streaming es que tú te quedes más tiempo viendo y consumiendo su contenido, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un loop de retención o un loop de engagement. Y lo mismo nos pasa en el día a día con Instagram.
todos nosotros generamos contenido constante. ¿Para qué? Para que los amigos vean dónde hemos estado, nos den likes, nos comenten las fotos, etc. Todo eso, el objetivo de Instagram básicamente es que cada vez consumas más tiempo dentro de la plataforma. Por eso tenemos funcionalidades como los stories, ¿no? Que cuentan un poquito de nuestra vida corta, filtros, y siempre van descubriendo cosas que de alguna manera nos hagan retenernos o tenernos más tiempo consumiendo el producto o la plataforma en donde estamos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo generamos loops de adquisición? ¿Hay una sola manera? No, definitivamente no hay una sola manera. Hay distintas maneras de generar loops de adquisición, y acá tenemos cuatro ejemplos de loops, o 4 tipos de loops de adquisición. El primero, que de alguna manera es el más conocido, son los viral loops, o los loops virales, ¿no? Y pueden ser de distintas maneras. Pueden ser los usuarios que traen nuevos usuarios mediante compartidos, mientras invitaciones, mientras programas de referidos. Todos nosotros debemos tener, ya sea Rappi, Pedidos Ya, Uber Eats, Globo, que creo que ya no está en Latinoamérica. En general, debemos tener una de esas aplicaciones para pedir comida en nuestros celulares. ¿Qué nos entregan esas aplicaciones? Un código personalizado. Y no lo hace porque nos quiere, ¿no? Sino lo que hace es decirnos: toma tu código personalizado, y cuando tengas la oportunidad de recomendar mi servicio con alguien, o alguien quiera pedir algo por la aplicación, si es que es nuevo, tú le puedes dar tu código personalizado y ganas tú por referir, y gana tu referido, ¿no? Eso es un viral loop, pero es un loop de adquisición viral incentivado. ¿Puede haber no incentivados? Sí, y eso es el santo grial del marketing, ¿no? Porque me refieren sin necesidad que yo le esté pagando absolutamente nada por esa recomendación. Existen hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, cuando ustedes, no sé, les duele la barriga y de pronto tienen sospecha de que están con gastritis. ¿Qué hacen? Lo primero que hacen, son muy pocas las personas que de pronto agarran de frente, entran a la clínica y agendan con un doctor. ¿Qué es lo primero que haces cuando necesitas un doctor? Volteas a buscar una recomendación, le preguntas a tus amigos, le preguntas a tu familia, incluso hoy en día hay foros dentro de Facebook en donde preguntas cuál es el mejor doctor en gastroenterología. ¿Alguien les paga a esas personas por recomendarnos? No. Eso es una recomendación totalmente no incentivada, y eso también es un loop de adquisición para el médico, ¿no? Existen hace muchísimos tiempos, solamente que de pronto no tenían la etiqueta, ¿no? Pero eso es un ejemplo para que se den cuenta. Otro ejemplo de viralidad en cuanto a bucles de adquisición es, por ejemplo, lo que hace Dropbox, ¿no? Dropbox normalmente son herramientas donde tú almacenas información y tiene un límite, ¿no?, de almacenaje, y te dice si es que quieres más memoria o más espacio para almacenar, necesitas compartir, ¿no? Comparte y yo te doy más espacio, y también me está entregando eso como un premio. Luego tenemos lo que se llama User Generated Content, que es los usuarios generan contenido, básicamente, ¿no? Los nuevos usuarios generan contenido, que ya sea que publican en Internet, y ahora vamos a ver algunos ejemplos, o publican contenido como el que acabamos de hablar de TikTok o Instagram, ¿no? Y lo que hace es que esto genera nuevos usuarios. En el caso, por ejemplo, de Wikipedia, que es Wikipedia, una enciclopedia libre en donde nosotros podemos entrar y aportar, ¿no? Entonces, de pronto buscamos qué es growth marketing, ¿no?, en Wikipedia, y nosotros vamos colaborando. ¿Qué es lo que le permite esto a Wikipedia? Comenzar a indexar sus páginas con esta información, y a indexar en Google, y comenzar a tener mejor posicionamiento SEO dentro de la red de búsqueda. Y eso, ¿quién lo ha hecho? Mis usuarios nuevos generan más usuarios nuevos. Entonces, cuando yo busque por primera vez growth marketing, porque estoy interesada en saber qué es, me va a figurar ese contenido que otros usuarios me generaron, y así mis propios usuarios me están generando contenido y me están generando un beneficio al atraer mayores usuarios nuevos, ¿no? Luego tenemos los paid loops, que son los loops de canales pagos. Básicamente los paid loops son los que más usamos junto con los viral loops de pronto en lo que es plataformas de e-commerce, ¿no? Cuando queremos comenzar a que la gente nos escuche o nos conozca, tenemos esos usuarios que hemos adquirido a través de canales pagos, ya sea Google, Programmatic, Facebook, etcétera, que me generan ingresos, y después esos ingresos se reinvierten en campañas de más adquisición a través de estos mismos canales, ¿no? ¿Cómo funcionaría? Imaginemos, voy a hablar en dólares, esto es solamente un ejemplo, ¿no? A mí me cuesta $10
el que una persona me compre por primera vez en mi farmacia digital, a través de canales pagos, $10. Pero yo sé que cada cliente nuevo que yo traigo a través de canales pago, normalmente en el lifetime value o en el tiempo de vida que tiene el cliente conmigo genera $50, eso quiere decir que yo tengo un saldo de $40 que puedo reinvertir en nuevas campañas de adquisición a través nuevamente de canales pagos. Entonces estoy continuamente alimentando esa campaña, ¿no? Un ejemplo, Uber lo hace, puedo dar fe que lo hace, los demás no lo sé, y probablemente sí, los e-commerce son los que normalmente los hacemos, pero deben haber muchas más otras plataformas que también funcionan de la misma manera, ¿no? En donde tienes que tener muy en claro cuál es tu CAC, que es el costo de adquisición a través de esos canales, y tienes que saber cuánto es que te genera una persona en el tiempo de vida contigo en esta plataforma adquirida a través de estos canales, ¿no? Y el saldo es lo que tú buscas reinvertir en esas campañas de adquisición. Y por otro lado tenemos los sales loops, ¿no? O los loops de venta, donde básicamente son muy parecidos a los paid loops o los loops de canales pagos. La única diferencia es que son clientes que hemos adquirido a través de actividades de ventas. Y aquí probablemente lo que tienes que asegurar es que realmente el lifetime value o el costo de vida, perdón, la vida que tenga el cliente sea mucho más alto que tu CAC, ¿no? Porque acá normalmente vendes a través de equipos humanos. Por ejemplo, imaginemos que somos una empresa de outsourcing de impresoras y estamos detrás de, no sé, la empresa Pepito, para que me firme un contrato por todo un año. Entonces, ¿qué hago con la empresa Pepito? Lo invito a comer, lo llevo a ferias, le pago cursos a sus técnicos, ¿no? Para que entiendan sobre las impresoras. Todo eso es mi costo de adquisición del cliente, ¿sí? Pero yo sé que una vez que la empresa Pepito firme un contrato conmigo, probablemente de los, no sé, $1,000 que me costó sacarlo a comer, pagar los cursos, etcétera, me va a generar un contrato de $10,000. Y el saldo que hago lo reinvierto nuevamente en sacar a otra empresa a comer, a pagar cursos o incluso a participar de ferias, hacer activaciones BTLs en ferias de impresión, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que te genera un loop de venta, ¿sí? Entonces, ya un poco como para ir cerrando e ir entendiendo cómo medimos, ¿no, Ivana? Genial. Chévere lo que nos has contado sobre el tema de adquisición, pero ¿cómo lo medimos, no? ¿Cómo me aseguro que realmente mi loop de adquisición me está generando esa viralidad que yo necesito? Y hay dos elementos claves para la medición de estos loops o bucles de crecimiento. Uno es lo que llamamos el ratio de ciclo o el ratio de éxito. Y el otro es el ratio o el multiplicador de crecimiento, si lo quieren decir en inglés, el growth multiplier. Pero bueno, quedémonos con el multiplicador de crecimiento, ¿sí? Y algo muy importante, porque vamos a hacer un ejercicio ahora, que tengan en cuenta, es que con los loops el crecimiento nunca es lineal, el crecimiento siempre es exponencial. Por eso es uno de los... es una metodología la más rebuscada dentro de marketing, ¿no? De growth marketing, perdón, porque nos da ese crecimiento exponencial y tiene un crecimiento bastante acelerado, una de las cosas que mencionaba Francisco al principio, ¿no? Entonces tienes un multiplicador de crecimiento mayor que 2x o un ratio de ciclo mayor a 0.5, siempre tu cohort inicial de usuarios generará un nuevo cohort de usuarios mayor que sí mismo, y ahora lo vamos a ver en números, no se preocupen. Y el ciclo siempre va a crecer en cada repetición, ¿sí? Entonces hagamos un ejercicio. El ratio de éxito, ¿cómo se calcula? ¿Ya? Básicamente ustedes ya vienen operando y saben más o menos que de 100 personas que me refieren, solamente 47 en promedio es la que convierte. ¿Qué hacemos? 47 entre 100, ese es mi ratio de éxito, 0.47, ¿sí? Entonces con este ratio de éxito, este ratio de ciclo, lo que hago es agarrar mi cohort inicial de usuarios referidos. Tengo 1,000 usuarios que me refirieron en mi cohort inicial y lo multiplico por el ratio de éxito, entonces tengo en total 470 nuevos usuarios que entran gracias a estos primeros 1,000 referidos. Después de esos 470 nuevos usuarios, también va a pasar que estos 470 vayan a generar ya sea contenido, vayan a generar referidos, etcétera, y lo voy a multiplicar nuevamente por 0.47 y me va a dar 221 nuevos usuarios. Y así tenemos hasta el último ciclo que nos da ya 0, que es el ciclo 27, un total de 1,886 usuarios nuevos que vinieron a través de estos
a través de estos bucles de crecimiento, ¿no? Tenemos 1000 del cohort inicial y 886 que se han generado gracias a todo este bucle de referidos que hemos tenido, ¿no? Entonces, ¿podemos hacerlo más simple? Sí, podemos usar el ratio de ciclo para derivar una métrica a la cual llamamos el multiplicador de crecimiento o ratio de crecimiento usando esta fórmula que es súper simple, ¿no? El ratio de crecimiento es igual 1 entre 1 menos el ratio de crecimiento, de ciclo, en este caso 0.47, que me da un total de 1.88 veces, que significa que por cada cohort de usuarios al que yo le presente mi producto, en el ejemplo 1000, en realidad voy a recibir 1.88 usuarios, es decir, aproximadamente 1880. Nuevamente, 1000 del cohort inicial, 880 referidos de este cohort inicial. Entonces, cuando les decía un poco del crecimiento lineal, ¿a qué me refiero? ¿Se acuerdan que al principio les dije, al principio no, hace unos slides, hace 2 slides les decía, si es que el ratio de ciclo es mayor a 0.5, probablemente tú crezcas más de tu cohort inicial. Entonces, hagamos este ejemplo. Si es que mi ratio de ciclo fuera 0.6, yo resto 1 menos 0.6, 0.4, y 1 entre 0.4 es 2.5x. Eso quiere decir que si es que mi ratio de ciclo llega a ser 0.6, por cada 1000 usuarios referidos que entren, yo crezco 1500 nuevos usuarios, más de lo que yo ingresé en un primer momento. Entonces dígame o no, si es que eso no es un crecimiento acelerado, ¿no? Entonces básicamente eso se trata un poco cómo se calcula estos ratios de ciclo y estos crecimientos multiplicadores de crecimientos, para entender un poco cómo la viralidad nos está ayudando a generar cada vez más usuarios, ¿no? Usuarios de manera acelerada. Genial, y ahora tenemos una actividad, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta, la pregunta creo que las hacemos al final, si no, y más bien vamos a pasar a una actividad. Les vamos a pasar un Kahoot en donde hay 3 preguntas súper simples, que si es que me han prestado atención, van a ser súper fáciles de responder. Perfecto. Entonces ahí comenzamos. Esa es una pregunta de verdadero y falso, ¿no? Y ahí tenemos, ¿podemos comenzar a aplicar los loops de adquisición cuando estamos al inicio de nuestro startup, emprendimiento o proyecto? ¿Verdadero o falso? Es lo primerito que conversamos, ¿se acuerdan? Nos faltan creo que unos 20 respuestas. A ver, ¿quién va primerito? Romina, 982 puntos. Sí, vi que algunos habían contestado falso, ¿no? En realidad, cuando comenzamos a escalar, cuando comenzamos a hablar de growth o de loops de adquisición, en la etapa en donde ya tenemos o estamos seguros de que hemos encajado el producto en nuestro mercado, ¿no? Porque si no, ¿se acuerdan que decíamos que era peligroso el escalar un producto que no necesariamente sabemos tiene fit o encaja con el mercado, porque es una inversión necesaria y tampoco satisfacemos las necesidades del cliente, ¿no? Entonces, encajamos cuando está probablemente al medio o por empezar la etapa de crecimiento del proyecto. La segunda pregunta es, ¿cuáles son algunos de los beneficios de generar loops de adquisición? 1, el crecimiento compuesto y la estrategia es más difícil de copiar. Crecimiento lineal y la estrategia es más difícil de copiar. Tener un ciclo de acciones que se sostienen entre sí. La opción roja y amarilla. Pero siempre es importante leer antes de mandarse. Sí, probablemente los primeros que vieron, colocaron la primera respuesta, ¿no? Que era la roja, que es cierto, pero además había otra opción que también era cierta, ¿no? O sea, nos dan crecimientos compuestos, son difíciles de copiar, y no recuerdo cuál pusimos al final, pero eran las 3, era la roja y la amarilla, ¿no? Donde básicamente nos dice cuáles son los beneficios de los loops de adquisición.
Que una app me entregue un código para referir a mis amigos y familiares que no han usado el app. ¿Es un loop de adquisición o no es un loop de adquisición? ¿Verdadero o falso? Quedan 5 segundos. Creo que esta es la más fácil, creería. No, si es que he explicado bien los loops de adquisición, creo que va a ser fácil. 48 respuestas correctas. Sí, que un amigo venga y me entregue su código personalizado en una aplicación, es un loop de adquisición porque estamos generando un loop de viralidad, ¿no? Perfecto, entonces, ¿quién ha ganado? 3 de 3. ¿Hay más de uno? Fico. Felicitaciones, Fico. Está por ahí. Muy bien. Fico, Juanca, Farias y Brian, ellos son los 3, ¿no? Vamos con las preguntas. Joana, Joana, vamos a empezar al revés, ¿no? Brian Vilches, la pregunta más reciente nos dice, ¿qué pasos recomiendas a la hora de empezar a evaluar el loop que sería más adecuado para aplicar? ¿Cómo empezamos en los Grow Loops? Cuéntanos, Joana. Uh-huh. Lo primero y lo más importante justamente es entender a tu usuario y cómo usa el producto, ¿no? O sea, esa es la primera parte y la parte indispensable, y luego entender en qué parte del producto es que tú puedes comenzar a generar este loop de adquisición. Por ejemplo, en el caso de las redes sociales es con el generador de contenido, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un e-commerce como en el que yo trabajo o he trabajado antes, probablemente sea un programa de referidos, ¿no? Porque no es una plataforma en donde generamos contenido, sino más bien es una plataforma más de consumo, y lo que necesito es incentivar a que la gente consuma más y refiera más, ¿no? Entonces, lo primero y el primer paso, entender básicamente el producto y el usuario, y en qué parte del producto es el que puede generar este loop. El siguiente es testear, es ver, en realidad, testear y poder hacer A/B testing, en donde retamos una prueba A versus una prueba B. Creo que por ahí preguntaban qué cosa es un cohort, perdón si es que no se entendió, es un grupo de personas, básicamente un grupo de personas en donde les muestro de alguna manera el producto, y luego otro grupo de personas donde les muestro algún otro producto, perdón, el mismo producto pero con alguna variable distinta. Entonces el que tenga más incrementalidad al final de la prueba es el que probablemente me funciona mejor, y luego, y el paso final es ya ejecutarlo e implementarlo, y esos serían como básicamente los 3 pasos. Buenísimo, Ojo Joana. que es importante, perdón Francisco, solamente algo para agregar, ojo que es importante siempre estar iterando y entender cómo se mueve el mercado, ¿no? Porque, por ejemplo, probablemente teníamos antes, o las empresas antes teníamos loops de adquisición muy distintas que han cambiado por la pandemia, ¿no? Entonces hay que estar como muy en contacto con el mercado y entender qué cosa cambia, ¿no? Año a año. Buenísimo. Jimena nos pregunta, ¿puedes tener varios loops implementados en tu producto? Puedes tener varios loops implementados, sí, no, o sea, puedes tener un loop de adquisición y un loop de retención. Por ejemplo, lo que les comentaba de TikTok, ¿no? El TikTok tiene un loop de adquisición en donde nuevos contenidos generan nuevos usuarios, pero también ese mismo contenido que tú generas y que publicas dentro de la misma plataforma hace que tú consumas más el producto, y eso también es un loop de retención. ¿Hay empresas que tienen más de un loop de adquisición? Sí, pero me parece que el máximo es alrededor de 2 o 3 loops de adquisición, porque si es que no, es muy difícil atribuir por dónde está viniendo el incremental de estos bucles de adquisición, ¿no? Y ahí hay otra pregunta que está muy relacionada de Brian Vilches. Enfatiza lo de las pruebas A/B. O sea, podría tener un loop de adquisición, otro de retención, y tener pruebas A/B en cada uno. Exacto, o sea, lo que yo te diría, Brian, es, primero, por ejemplo, yo tengo la hipótesis de que un programa de referidos me va a funcionar, pero también a la vez poder generar un loop en donde tengo un blog y dentro del blog pongo un foro y la gente puede comentar. Y eso lo que va a generar es un loop donde genero contenido. Y dependiendo de eso es la incrementalidad en cada uno de esos bucles, es el que me va a marcar básicamente qué es lo que funciona mejor. Y por otro lado, también puedo hacer un A/B testing o un testeo A/B en donde tenga también pruebas de lo que es la retención. Aquí hay otra pregunta Sí, súper si solemos, interesante.
Ajá. Creo, perdón, ¿Quieren Francisco, que saber? la pregunta de Brian era si solemos aplicar pruebas A/B para testear loops. Sí, sí solemos Ujú. hacerlos, ¿no? Ujú. De acuerdo, y aquí preguntan, tú dinos si se puede, ¿qué growth hacks has probado en Auna o qué, la pregunta puntual de Daniel Pinzón es, ¿qué programas utilizas para el análisis de data? De repente le puedes aconsejar ahí. Sí, o sea, para data depende mucho de cómo está tu arquitectura de datos, ¿no? Nosotros, bueno, no sé si es que abiertamente puedo decir esto, espero que no haya nadie acá de la competencia, pero bueno, está Analytics, que es algo que normalmente creo que en general en digital se usa mucho, y luego está toda la parte de QuickSight. QuickSight es como decir el Data Studio de Amazon. Son básicamente esas dos herramientas. Antes he trabajado con sistemas como BigQuery, como Data Studio también, ¿no? Pero depende mucho de la arquitectura de datos que tienen cada uno. Por ejemplo, en el caso de Uber, todas las herramientas que usábamos eran internas, no había ninguna herramienta que tenía externa, también por un tema de seguridad de la data, ¿no? Entonces, depende mucho de cómo es la arquitectura de datos. En Uber teníamos la facilidad de entrar directamente a un Query Builder, que es un programa en donde tú puedes ejecutar queries y poder consultar directamente a la data en crudo, te jalaba la data y es de ahí donde nosotros teníamos esa data, ¿no? En real time. Entonces depende mucho de la arquitectura de datos que tengas. Y Y en pueden el caso hacerlo, de los... Dale. adelante. No decía, y en el caso de algunos ejemplos de growth que estemos aplicando hoy en día, por ejemplo, todo lo que son programas de referidos, es algo que aplicamos dentro de Pharma1 y por otro lado lo que es la adquisición a través de canales pagos, ¿no? Pharma1.com es un producto digital más o menos nuevo todavía no tenemos un año dentro del mercado, entonces básicamente donde conseguimos de alguna manera nuevos usuarios o una manera de conseguir nuevos usuarios, uno es por recomendación y otro lado es a través de canales pagos también y reinvertimos lo que nos traen esos usuarios en campañas de adquisición. Sí, ahí quería complementar sobre tu respuesta de la arquitectura de la información, porque quizá en un emprendimiento más pequeño o en un negocio B2B donde las interacciones son menores en volumen, la información puede estar en tablas de Excel, en Growth Models, puede estar en tu CRM conectado con un Data Studio que consume información distinta. Entonces, también es posible que en un negocio más pequeño a ti mismo te toque ser el primero que le dé orden a la data. Quizás es Exacto. más trabajoso, pero no es una tarea imposible en un negocio más pequeño. Sí, sí, tal cual. Y aparte que Em, en un emprendimiento creo que lo rico está en eso, ¿no? Sobre todo si es que tú eres el dueño del emprendimiento, es entender, ¿no? De dónde están haciendo esa data y las definiciones, porque ojo, todos tenemos definiciones y podemos venir con definiciones de, por ejemplo, cómo se calcula un CAC, ¿no? Que es el costo de adquisición. Pero luego, en cada uno de los negocios hay diferentes variables, ¿no? Y se determina en CAC de acuerdo a cómo tú lo estás calculando para tu negocio. Entonces, es distinto, ¿no? Buenísimo. Justo en relación a eso, hay una pregunta de Inés Jara. Ella nos preguntaba, ¿cuáles serían los KPIs de un equipo encargado de los Growth Loops? ¿Qué le dirías tú? Ujú. O sea, va a depender de qué loop estás, ¿no? Si es que estás en el loop de adquisición, probablemente adquisición de nuevos clientes o nuevos usuarios, usuarios activos, y luego también va a depender de la retención. Y hablar de la retención me hace hablar de un loop ya de retención para entender que ese usuario que estoy adquiriendo realmente lo estoy reteniendo en el tiempo, ¿no? Porque normalmente cuando retenemos gastamos en adquirir, perdón, cuando adquirimos gastamos en adquirir. Entonces tengo que buscar justamente que el tiempo de vida de ese usuario conmigo sea lo más provechoso posible. Y por último, el costo, lo que me está costando adquirir esa persona, ¿no? Y de ahí que sea tan importante asegurarte de tener market fit, porque si gastas un montón en llevar algo que el cliente no se va a quedar, donde vas a Exacto. gastar otro montón en retener, Sí. es más difícil que ganes tracción y que escales exponencialmente. Había una pregunta Sí. relacionada a eso de Carlos Manuel. No sé si estás, Carlos, te leo en el chat, porque tu pregunta era si estos modelos se parecen a un modelo EXO. Entiendo que te Ujú. refieres al libro de organizaciones exponenciales. ¿Qué le podrías responder, Giovanna? Sí, creo que este modelo tiene que ver mucho con las ideas y escalamiento, ¿ya? Ahí básicamente la diferencia es justamente en cómo es este ciclo cerrado, ¿no? En donde el modelo EXO no necesariamente habla o interfiere el producto. En el caso del Growth Loop, sí, tú te basas en el producto para poder crecer o retener, ¿no? Entonces, básicamente esa sería la diferencia.
Buenísimo. Aquí hay otra pregunta de Andrea Vázquez y textualmente nos dice, yo como UX designer, ¿cómo podría aplicar growth? ¿Qué dice Joana? Ujú. Como UX designer, normalmente lo que podemos hacer es ver la manera más simple de adquirir, o sea, el journey que tú tienes que, perdón, el camino que tú tienes que tener de alguna manera dentro de la experiencia de la plataforma tiene que ser amigable para la adquisición. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de TikTok, si es que yo soy la UX de TikTok y de pronto para registrarme pido celular, dónde vives, DNI, foto, probablemente en ese proceso te termine perdiendo porque me estás pidiendo demasiada información y pierdo el interés. Entonces, por eso es que cuando hablamos de loops de adquisición, todo el equipo está enfocado en cómo hacemos para optimizar esa adquisición, ¿no? Entonces ahí lo que le tocaría hacer a la UX es revisar realmente si todos los datos que está pidiendo para el registro son necesarios o no, porque probablemente se esté cayendo ahí en ese paso una gran cantidad de usuarios potenciales, ¿no? Buenísimo. Ya quedan solo dos preguntas. Daniel Pinzón nos pregunta, ¿cuáles son los mejores consejos para ampliar el valor del cliente en el tiempo? Uh-huh. Yo te diría personalización. En la manera que tú entiendas más a tu cliente, vas a poder hacerle recomendaciones y hablarle de una manera en donde finalmente termines enganchándolo más. Claramente el ejemplo que di de Netflix. Mientras más nos conoce la plataforma de streaming y nos recomienda series de personas que o tienen perfiles muy parecidos a los nuestros o está basado en el comportamiento que tenemos nosotros dentro de esa plataforma, más voy a extender mi valor como usuario o más años me van a tener ellos pagando el usuario premium, ¿no? De Netflix. Entonces es personalización y conocer mucho a tu cliente e incluso ver cómo lo puedes desarrollar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la farmacia. Si es que yo sé que una mamá normalmente entra comprando pañales, ¿qué otra cosa le puedo ofrecer? Le puedo ofrecer pañitos, le puedo ofrecer fórmulas lácteas, incluso sé yo cuándo es que la persona compró la fórmula láctea y puedo proyectar cuándo se le va a acabar la lata, ¿no? Entonces, en vez de que ella en ese momento decida ir hacia otro canal a comprar la lata de fórmula láctea, yo sé que al mes antes del mes tengo que estarle mandando algo para que recuerde que estoy ahí como un canal disponible para que adquiera ese producto. Entonces tiene que ver mucho con la personalización, la vida del cliente, ¿no? Sí, y aquí volvemos un poco a la pregunta de Andrea, ¿no? ¿Cómo, como UX, cómo puedo aplicar growth? Creo que esto complementa esa respuesta. Es, mientras más preocupado estés en hacerle mejor la vida a tu cliente, en que tu producto le haga la vida mejor, pues más razones le vas a dar para quedarse y recomendarte. Sí. Eh, Y cómo los pues creo muestras también, ¿no? O sea, tomando un poquito lo que ha respondido Francisco, gracias a que estabas aportando, es también cómo los muestras, ¿no, Andrea? Entonces, yo puedo tener recomendaciones, pero de pronto si es que la recomendación aparece muy abajo y estoy navegando en la web y no lo veo, entonces no agrego más cosas al carrito, ¿no? O de pronto si es que no es... y esto lo vemos mucho en LinkedIn, ¿no? O sea, por ejemplo, UX preguntando, ¿cómo recomiendo mejor? ¿Con la imagen y el precio abajo o el precio arriba y la imagen acá? ¿No? Entonces, todo eso finalmente colabora colabora con el tema de growth, ¿no? Es a buenísimo. veces complicado alinear con marketing, yo te entiendo. Marketing es Andrea, chévere, pues. solo tienen que hablar un idioma común. Y bueno, lamentablemente es el tiempo que tenemos. Joana, mil gracias, ha sido una excelente sesión. Creo que quienes estén en esta ruta van a sacarle el jugo a todos sus conocimientos como practicante, practitioner. Y para quienes están conectados y conectadas hasta aquí, que chévere el engagement de esta sesión, se han quedado la gran mayoría. Ivonne nos dice que su pregunta no se respondió. Eh, Cerramos con la pregunta de Ivonne. ¿Qué habilidades o perfil debe tener alguien interesado en growth marketing? Uh-huh. Yo, Ivonne, en lo personal, no te voy a decir nada técnico. Evidentemente hay algunas habilidades técnicas que puedes desarrollar en el camino, pero yo lo que te diría es ser una persona curiosa. Yo creo que no hay netamente un perfil que no pueda hacer growth. Como te digo, lo interesante entre un embudo de conversión y un bucle es que todo el equipo trabaja en growth.
Entonces, un UXer puede ser, un diseñador puede ser growth, un marketero puede hacer growth, una persona de venta puede hacer growth. Entonces, creo que tienes que ser solamente muy curioso y estar como muy enfocado en el crecimiento óptimo y sostenible de tus usuarios. Creo que va más o menos por ahí en el tema de habilidades o perfil. Pero no es que digamos que de alguna manera por ser marqueteros, y conozco muchos marqueteros que hoy en día no están metidos en el mundo de growth, ¿no? O sea, no es necesariamente que el marketing esté estrechamente relacionado con growth. Sí, tienes que ser una persona que analice mucho la data, ¿no? Entonces sepa entender data, sepa procesar la data y luego como poder tener ciertos outputs, ¿no? De esa data y probar. Pero no necesariamente tienes que venir de algo como marketing. Marketing te ayuda sí, porque de alguna manera es a través de esos canales que pruebas, ¿no? Pero no es que sea, digamos, algo mandatorio. Mira, ¿ves? Andrea es bióloga marina y trabaja como UX, es a lo que me refiero, ¿no? Es un poco justamente ese skill como de curiosidad y análisis de data que todos en general hacemos en cualquier carrera y que nos puede ayudar justamente a tener un perfil de growth. Ivonne repregunta que el nivel técnico de herramientas, yo te cuento, Ivonne, en la ruta que yo participé, habíamos personas que empezamos manejando Excel y de repente algún CRM, pero con Excel ya puedes trabajar data, analizar, y por supuesto hay niveles de complejidad mayores, pero no debería ser un obstáculo. Tal cual, mejor dicho, no se puede, Francisco, gracias. Pues eso es ahora sí todo el tiempo que tenemos. Mil gracias por haberse quedado hasta el final. Esperamos que hayan disfrutado esta probadita de un viaje en colectivo de la ruta de Growth Marketing y sigan participando de los eventos que les están dejando justo Isabela el link de los siguientes eventos para que los puedan aprovechar. Eso ha sido todo por hoy. Joana, palabras finales. No, nada, agradecerles por el espacio. Espero en realidad haber podido generar ese interés en lo que es growth en ustedes y nada, estamos justamente esperando que se inscriban a la ruta y poder tenerlos a bordo para desarrollar más justamente todas estas conocimientos y capacidades que necesitamos. Solamente lo único que se requieren es ser curiosos, nada más. Entonces ahí los esperamos. Muchísimas gracias. Gracias a todos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.